Ucrania continúa en pie de guerra, pero los combates entraron a una fase incierta justo antes de cumplirse 2 años desde la invasión por parte del ejército ruso. Las fuerzas ucranianas lograron oponer una dura resistencia y obligar a Rusia a sufrir múltiples bajas por cada ganancia territorial. Pero Kiev ahora enfrenta una peligrosa escasez de municiones debido al estancamiento político en el Congreso de Estados Unidos en torno a la asistencia militar, sumado a la falta de capacidad de producción de armas en Europa. El jefe de la oficina de DW en Ucrania, Nick Connolly, aborda lo que le espera al país en su lucha contra Rusia. Lo único que podemos lamentar es no haber tomado medidas antes. Con ello se refiere a la guerra. Ese fue el mensaje de Vladimir Putin durante una entrevista reciente con la televisión estatal rusa. Palabras que ponen fin a las especulaciones sobre la disposición del Kremlin a un acuerdo para poner fin al conflicto. Orisia Lutsevich es una experta en Ucrania del laboratorio de ideas Chatham House de Londres. Opina que Putin todavía cree que puede apoderarse de Ucrania. De las declaraciones públicas de Putin se desprende claramente que no va a cambiar sus objetivos de guerra. Lo que veo es que Rusia este año realmente cree que tiene una oportunidad de quebrar a Ucrania militarmente y lo intentará. Fuentes anónimas rusas que hablan de un posible acuerdo de paz son una táctica de distracción, según ella. También trabajarán en Occidente para socavar la toma de decisiones y enviar mensajes confusos sobre un posible alto el fuego. Mientras tanto, alto el fuego para ellos, les gustaría ver que Washington acepte el control territorial de Putin. La victoria de Rusia en Avdiivka fue la mayor desde la caída de Bakhmut en mayo pasado. Muchos esperan que Putin aproveche el impulso del momento para intentar apoderarse de las 4 regiones ucranianas que se anexó formalmente: Donetsk, Lugansk, Zaporilla y Gerson. Pero habrá que pelear, pues Ucrania todavía controla buena parte de ellas. Puede que Putin quiera seguir adelante, pero ¿tiene realmente los recursos? La toma de Avdiivka costó muchas vidas a las fuerzas rusas. Según estimaciones de inteligencia occidental, las bajas fueron de más de 10.000 muertos. Un bloqueo militar ruso las cifró en 16.000. Mike Martin, investigador de estudios de guerra en el King's College de Londres, cree que el ejército ucraniano puede infligir un alto costo por cualquier ganancia territorial rusa. La defensa es mucho más fácil que el ataque. Es posible que los rusos puedan tomar pequeñas cantidades de terreno a un gran costo, pero no podrán apoderarse súbitamente de Zaporilla u Odessa. Y los ucranianos saben que solo necesitan retroceder muy lentamente. Todo dependerá del apoyo occidental. En Avdiivka, los ucranianos fueron superados en armas de 5-1. Las promesas de la Unión Europea de suministrar 1 millón de proyectiles a Ucrania en un año fallaron. Rusia obtuvo esa cantidad de Corea del Norte en unos meses. Todos los ojos de Ucrania están en Washington. Por ahora nos encontramos en una especie de suspenso geopolítico. Todo el mundo está esperando a ver qué pasa con las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Creo que si Trump gana, veremos, entre comillas, el acuerdo del siglo. Y Trump entregará grandes áreas de Ucrania a Putin. Los ucranianos están partiendo del supuesto de que ahora están solos. Por eso están haciendo lo que pueden con la innovación local, atacar objetivos en el interior de Rusia con drones de largo alcance para infligir el máximo daño a la economía de guerra de Putin. Ucrania entra en su 3er año de guerra total e intenta llevar la lucha a Rusia, mientras espera ver si Occidente suministrará los recursos para tener otra oportunidad en el campo de batalla. Establecemos contacto con la ciudad de Kiev, donde se encuentra nuestra enviada especial, Carolina Chimoy. Carolina, muy buenas noches para vos. Digiriendo, mejor dicho, todavía la caída de Avdiivka, Ucrania se enfrenta a más obstáculos para su ayuda militar, incluyendo la negativa de Alemania a entregar misiles de largo alcance Taurus. ¿Qué se escucha de las fuerzas ucranianas sobre la ruta a seguir? Muchos saludos, Javier. Bueno, pues el ejército ucraniano se está concentrando ahora sobre todo en la defensa, que como escuchábamos en el informe, es más fácil que el contraataque, es algo estratégicamente más fácil que el contraataque. Se supone que el ejército ruso ahora podría estarse poniendo como meta otras 2 grandes ciudades en la región de Donetsk, Kramatorsk y Slovansk, ciudades en las que estuvimos hace un par de días. Entonces, las fuerzas ucranianas están poniéndose en posiciones para defender
estas dos ciudades. Ahora es muy importante remarcar que la victoria rusa en la ciudad de Avdiivka se dio sobre todo por la superioridad aérea. Por lo tanto, lo que el ejército ucraniano, el gobierno ucraniano y finalmente también el pueblo ucraniano espera es ayuda en ese sentido. Es decir, F-16, aviones que les ayuden en ese sentido, pero también los Taurus alemanes que acabas de mencionar, que les podrían dar las herramientas necesarias para poder planificar un contraataque también en algún momento, pero repito, por ahora es defensa en lo que se está concentrando el ejército ucraniano. A pesar de que nadie se atreve a predecir qué va a pasar, Carolina, la mayoría de los expertos militares sí cuentan con un conflicto que no se resolverá en años. Incluso, ¿hay suficiente resiliencia entre la población ucraniana? Ese es, al igual que cuando hablamos de armas y de munición, Javier, uno de los puntos más importantes. Claro que hay una fatiga, no puede no haber una fatiga de guerra de por sí, pero además, después de 2 años, la población está cansada, sobre todo las ciudades que están cercanas al frente. Mujeres, hemos visto pequeñas protestas aquí en Kiev de mujeres que salen a protestar, que piden por sus esposos, por sus hijos, por sus hermanos, que les den una pausa, que dejen de estar de manera continua al frente. Sabemos que los contratos que se firmaron al principio, que los voluntarios y los soldados firmaban, era hasta que se termine la guerra, es decir, sin fecha límite real. Lo que piden las madres es que se ponga una fecha límite de 18 meses y lo que se está discutiendo en estos momentos en el Parlamento ucraniano es que estos contratos podrían tener una fecha límite de 36 meses, lo cual sigue siendo bastante tiempo, estamos hablando de 3 años, pero todo esto muestra la fatiga y el cansancio en la población de la guerra, de una guerra que además nadie sabe decir cuándo podría estar viendo un fin. Ante tanta incertidumbre se requiere, por supuesto, estabilidad. Se habla mucho de la estabilidad política necesaria en Estados Unidos o en Europa y cómo podría afectar a Ucrania, pero ¿qué hay de la estabilidad política en la misma Ucrania? Bueno, elecciones presidenciales ya no son un tema en Ucrania como lo fueron en diciembre del año pasado, es algo que está descartado. Gran parte de la población dice entender por qué. Todo esto no solo conlleva mayores costos, sino también a toda una organización logística que ahora el país y el gobierno no puede brindar. Sin embargo, es bastante evidente que la popularidad del presidente Zelensky está cayendo. Cuando empezó la guerra, su popularidad estaba alrededor del 80% y según las últimas encuestas, está alrededor del 60%, es decir, una notoria caída. Esto se dio sobre todo, Javier, después de que el presidente Zelensky despidió al jefe del ejército ucraniano, el general Zaluzhny, que era muy popular no solo entre los soldados, sino también entre el pueblo ucraniano. Puso al general Syrsky como jefe del militar ucraniano, que definitivamente no es tan popular como Zaluzhny y se le conoce más bien como una persona bastante leal al presidente Zelensky, es decir, ahí también vemos juegos de poderes, una población ucraniana que ya no le está dando el apoyo incondicional al presidente y elecciones presidenciales que en algún momento se discutieron pero que no van a tomar lugar. Análisis que recibíamos de Carolina Chimoy cuando Ucrania está a punto de cumplir 3 años o de entrar, mejor dicho, a su 3er año de guerra. Muchísimas gracias, Carolina. Hasta la próxima. A ti, gracias, Javier.